Hello everyone, welcome back to speakupyury. I hope you're great today and you're more than willing to keep on learning English. In today's video, I want to give you the chance to practice how to formulate appropriate questions. I'll give you written texts to formulate appropriate questions based on answers given. If you are interested in this topic, I invite you to keep on watching. Here we go! In English, there are different kinds of questions. Of course, there are direct, indirect, formal or informal questions. But when we talk about formal questions, we have to follow specific rules or structures in different tenses. In this video, I'll switch into Spanish sometimes, so some concepts and important information is clearer to you. Let's start. The first thing to keep in mind is the auxiliaries. The auxiliaries are important because they indicate the tense. Let's remember some auxiliaries. Bueno, lo que debemos tener en cuenta primero que todo en todas las preguntas es que siempre debe haber un auxiliar, porque este es el que me va a indicar en qué tiempo estoy hablando. Si ese tiempo es presente simple, presente perfecto, pasado simple, si es condicional, futuro, o si estoy utilizando un modal en presente o en pasado. For example, it says in this note, you always need auxiliaries along with the verbs in the correct inflection, except for be. O sea, en el caso de is, are, was y were, no vamos a utilizar más verbos. Pero cuando utilizamos does, do, has, have, did, would, will y el resto, debemos utilizar un verbo de forma correcta dependiendo del tiempo al que estamos hablando. Generalmente cuando tengo un auxiliar, debo utilizar el verbo en forma base o sin conjugación o con ing dependiendo del tiempo en que hable, en pasado participio. Ninguna pregunta está bien formulada si no tiene un auxiliar. El auxiliar es obligatorio en inglés porque, reitero, indica el tiempo en el que estoy hablando. Hay un ejemplo aquí, dice, can you speak Japanese? En este caso, el auxiliar es can, que es un modal. Now, let's talk about the structure. This structure depends on whether the question is a yes-no question or a WH question. Let's remember that yes-no questions are close-ended and we use them to clarify things, but the WH questions are open-ended questions and they are used to give information. En otras palabras, las preguntas con sí no son preguntas que yo hago para aclarar información, no para darla, en las que yo digo sí o no en la respuesta, mientras que en la de WH son preguntas que debo responder dando información, dependiendo de qué tipo de palabra interrogativa estoy utilizando, si es que eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es tener en cuenta esta estructura, que siempre va a ser así. Auxiliary, subject, verb, complement and question mark. El auxiliar que ya mencionamos antes, este sujeto que puede ser una persona, un pronombre, un objeto. El verbo que depende de si es un auxiliar que admite verbo como does, did, have. Y el complemento. Estas preguntas son las que yo respondo diciendo yes, no y el auxiliar correspondiente según el tiempo en que estoy hablando. En este caso dice el ejemplo, does your friend like video games? No, she doesn't. Your friend es el sujeto, que a veces está compuesto de un posesivo, de un artículo, más otra palabra, que es la persona o de qué estoy hablando ahí. WH question structure. En este caso, siempre voy a empezar con WH word, que puede tener una palabra extra
luego lo vamos a ver, y sigo teniendo un auxiliar, un sujeto, el verbo y el complemento, y al final nada más, solamente al final en inglés se utiliza el signo interrogativo. Veamos este ejemplo. Where are my shoes? They're under your bed. Ahí vemos la estructura. Where, auxiliary are, and complement. Como es to be, no tiene más verbo porque es to be. Pero en el otro sí hay un verbo porque es una pregunta con do. Do sí requiere un verbo para que tenga sentido porque do solamente es el tiempo que es presente. What kind of music do they listen to? Salsa. They listen to salsa. Cualquiera de las dos respuestas está bien. La primera es más directa, la otra es más completa. Y aquí también debemos recordar que al final de la pregunta yo debo poner la preposición. Las preposiciones generalmente van al final en las preguntas en inglés. Now, let's see the WH words. Las famosas palabras interrogativas, que son las que yo ya me debo aprender de memoria. Debo saber qué significa cada una para poder comprender o formular una pregunta. What, why, where, whose, who, which, when, and how. What refers to things in general or many options in the answers. There is a difference between what and which, because which refers to things and people with restricted options in the answers. O sea, sus significados podrían aclarar esta parte. What es qué o cuál. También puede ser cuál cuando en las respuestas hay muchas opciones. Por ejemplo, what is the capital of Colombia? Digo what is the capital because capital refers to many cities in the world. So there are many possibilities in the answer, but which is more restrictive. Tú estás hablando con alguien en un contexto muy específico y te muestra dos opciones. Entonces con esas dos opciones yo pregunto which, porque son pocas opciones en la pregunta. Entonces opto por which y aclaro. Ok, por ejemplo, which chair do you prefer? This one or this one? Entonces ahí yo digo, bueno, esta o I prefer the blue one. Hay opciones restringidas. Why, para dar razones. Entonces su significado en español es por qué. Where se refiere a lugares y ubicaciones, dónde. Whose, para posesiones, o sea, de quién es. Whose. Who refers to people. ¿Quién? When refers to time, cuándo. And how refers to manner o cómo. Si está solo, si no hay nada que lo acompañe, por eso preguntamos how are you today. Ahora, estas palabras yo las puedo combinar a veces y puede cambiar un poco su significado. Let's see. WH combinations. Especially with what, how, and which, we can have different meanings in the questions. For example, what kind of, what type of, what time, what size, or what plus an object. For example, what capital or any other objects. You can combine how with how old, how often, how many, how much, how big, how plus an adjective. How old, recordemos que how old se refiere a la edad, como cuántos años. How often es con qué frecuencia o cada cuánto. How many y how much significan lo mismo, son cuánto o cuántos o cuántas, pero many con contables y how much con no contables. Por eso yo digo how many people porque people lo cuento, mientras que how much money porque money es no contable. How big, y en general cuando combino how con un adjetivo estoy preguntando qué tanto, qué tan grande, qué tan alto, qué tan bonito, qué tan, siempre con un adjetivo. En el caso de which,
generalmente yo lo combino con which one, which ones, o which y un objeto, which computer, which chair, which woman, object or person. Entonces estas combinaciones pueden ser posibles y siempre van a ir al principio cuando son preguntas WH o preguntas de información en las que debo responder dando información como su nombre lo indica, no con un auxiliar directamente como yes I do o yes she does. Okay, entonces aclarado esto, let's practice. Now it's your turn. I've prepared 2 exercises for you to check your understanding. Exercise 1, I recommend you stop the video or pause the video while you do this activity. Organize the questions, then answer them correctly. Teniendo en cuenta el orden que acabamos de ver, organiza la pregunta. Después, respóndela. Ten en cuenta si es una pregunta cerrada o es pregunta abierta, con where, what, etc. o con el auxiliar que corresponde. Te recomiendo que pauses el video mientras haces la actividad. Now, I show you the correction. This is the correction. Let's analyze it so we can clarify things. Question A. As you can see, we start with the auxiliary does. Does Miss Parker live alone? Miss Parker, we know that is a woman. We have auxiliary, subject Miss Parker, verb, and a complement. Yes, she does. Es una pregunta cerrada para aclarar que sí, y en la respuesta corta, claro, que es does, porque estoy hablando de ella. B. What time do you get up at the weekends? WH question. The combination what time, WH, auxiliary do. The subject in this case is a pronoun, you, and then the verb, get up, and the complement. En este caso debo responder con información, porque me está pidiendo what time. No voy a decir do, yes I do, algo así, porque no tendría sentido. Entonces doy la información correspondiente, at 8 a.m. O, si yo quisiera, podría responder con una oración completa, en presente. I get up at 8 a.m. In question C, we have, why did the children come home late? Una pregunta en pasado simple. Why did the children? Lo mismo, la misma estructura. Why, pregunta abierta. Did, el sujeto es the children, verbo y complemento. Siempre que preguntamos con why, respondemos con because. Because y una oración en el mismo tiempo, que es pasado simple, pasado simple. Because the school bus was delayed. Porque se retrasó el bus del colegio, porque se quedaron jugando, etc. Tiene sentido porque es información. En la siguiente tenemos, would you like some coffee? Yes, please. Esto es un ofrecimiento con would, que si le gustaría algo de café, es más sencillo, pero seguimos el mismo patrón. Would, auxiliar, persona, verbo y complemento. In E says, is that woman the new nurse? Yes, es el auxiliar. Y si notamos acá no hay más verbos, porque ese es el verbo, esa es la acción, que si es o no es. Is, en este caso el sujeto es that woman y luego un complemento. Y como es pregunta cerrada, pues ahí sí uso el mismo auxiliar. No, she isn't, she's the secretary. Después del punto, aclaro en el mismo tiempo que es presente simple. I have another exercise. It says, create the questions for the long answers and then answer them in short forms. You have one example. You receive the answer, which is complete. It's a long answer. For example, yes, I am 29. But you have to do is to create the question and also write the short form. Check that in this case they're all yes/no questions. Use the appropriate auxiliary and structure. I recommend you pause the video to do this exercise, and then I show you the answers. Alright, let's correct it. Here you are the answers. If you observe it carefully,
We are following the same structures. All of them start with an auxiliary, a person, in some cases a verb. In some cases, in the case of to be, we are not using another verb because it is simple, it's present simple here. So these are the answers. Are you married? No, I'm not. Do you live with your sister? Yes, I do. Did you live in the same place 2 years ago? No, I didn't. Can you understand Spanish well? Yes, I can. Was the movie fantastic? Yes, it was. Has she ever been abroad? No, she hasn't. Lo otro que debes tener en cuenta es que en las respuestas cortas debemos cambiar o debemos reemplazar a veces los sujetos en la pregunta por otro que sea apropiado en la respuesta. Por ejemplo, was the movie fantastic? En la forma corta, the movie lo reemplazo con it. O si hay un nombre de una persona, pues debo poner she o he. Alright, that's all for today. I hope it's been really useful to you. Remember that in the description of the video, I leave you extra links for you to keep on practicing how to create good questions. See you next time! If you like the video, I invite you to subscribe and more importantly, click on the bell for notifications. In that way, you won't miss any content I'll be uploading every week.